Sí, Liz. En el caso, ¿se pagó algo? ¿No se pagó? Revisemos, por favor. No se pagó nada, ¿no? Solo se ha declarado, dice. Sí, entonces ponemos 0. ¿Ya? Bien, es que cuando hacemos algunas explicaciones, ¿no? Muchas veces lo grabo y queda con la última explicación. Seguramente hacemos cambios, ¿no? Para ver qué pasa, ¿ya? Pues en este caso no habríamos pagado nada, ¿sí? Bien, si se hubiera pagado algo, ¿no? Acá pondría el monto y cuando calculo el pago a cuenta de ese monto, si estoy declarando a tiempo, entonces lo que he pagado va a ser pago a cuenta. Es simplemente para eso que tenía el monto de 10,000, ¿ya? Entonces, si en este momento, por ejemplo, ya yo tengo por decir 5,000, ¿no? Pongo los 5,000 y ¿qué pasa? En ese momento, como estoy pagando a tiempo, ya los 5,000 se van a volver pago a cuenta para determinar el saldo. Entonces, cuando yo vaya a calcular la boleta de pago, lo que voy a hacer es a este valor le voy a quitar lo que he pagado, ¿ya? Y voy a llevar a la boleta de pago la diferencia nomás ya, ¿no? Pero si no he pagado nada, ¿qué tengo que hacer con la boleta? Ajá. ¿Qué tendría que hacer con la boleta de pago? Acá no estoy pagando nada. Para la boleta de pago, ¿cuánto va a ser el tributo omitido? Si no estoy pagando nada, ¿cuánto llevaría como tributo omitido a la boleta de pago? Si hago un pago, dije que iba a llevar la diferencia, ¿no? Del saldo a favor del fisco menos lo que he pagado. Los 35,000, dice. Claro, el total llevaríamos, ¿ya? Bien, entonces en este caso, como estaba pagado a tiempo, no había deuda tributaria, ya la deuda tributaria es 0, ¿sí? Algo que quiero que analicemos es la determinación de las compras proporcionales y el crédito fiscal proporcional, ¿ya? Para ese efecto vamos a hacer un pequeño análisis, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a utilizar más o menos el mismo criterio que utilizamos, ¿no? En costos, ustedes han aprendido en costos a prorratear, ¿no? Cuando tienen un determinado costo, por ejemplo, limpieza, ya prorrateamos en función de la superficie ocupada, ¿no? Por tanto, voy a sacar un factor dividiendo este valor, ¿no? Entre la superficie. Y con ese factor voy a multiplicar por cada uno de ellos para repartir el gasto, ¿no? Más o menos ese mismo criterio utiliza el formulario, ¿ya? De hacer el prorrateo en función a una base, ¿sí? Bien, nosotros tenemos acá en la actividad ya lo siguiente. Puedo tener las compras que pueden estar vinculadas con operaciones grabadas, liberadas del débito, exentas, tasa cero, no grabadas, ¿ya? Entonces, tenemos compras comunes que debemos prorratear a cada una de las actividades, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos compras que se pueden identificar con cada actividad, ya las ponemos. Por tanto, si yo tengo alguna compra relacionada con operación grabada, no, el crédito fiscal va a ser válido. Si la compra está relacionada con una operación liberada del débito, ¿no? También va a ser válido el crédito. Lo mismo de operaciones exentas. Entonces, una empresa puede tomar crédito fiscal directamente, crédito vinculado con su actividad, tanto de operaciones grabadas, liberadas y exentas. De esos tres tipos de operación, el crédito fiscal es válido.
Pero si tengo compras vinculadas con operación tasa cero o con operación no gravada, no es válido el crédito fiscal. Para esas dos actividades se considera no válido. Por tanto, ¿qué pasa en una librería, por ejemplo? Si yo tengo un costo relacionado directamente con la venta de libros impresos, ¿puedo tomar el crédito fiscal de esa compra? Si yo tengo, por ejemplo, hay una oficina o una tienda en la cual vendo solo libros, no vendo material escolar. Entonces, de esa tienda yo sé que el alquiler, el agua, la luz, etcétera, son gastos directamente relacionados con operación tasa cero, porque en esa tienda que tengo o en esa oficina en la cual realizo mi actividad, ya no tengo ninguna otra operación más que tasa cero. Entonces, serían válidos esos créditos fiscales del alquiler, la luz, el agua, etcétera, de ese lugar donde solo se venden libros. ¿Qué opina? ¿Sería válido o no? ¿Cómo lo considero? Son compras vinculadas con operación tasa cero. ¿Tomaría el crédito o no? No lo hice. Ya. Ahora, si tienes, por ejemplo, un colegio, hay colegios que son de propiedad de organizaciones religiosas. Tengo, por ejemplo, ya los gastos de la congregación, los gastos de la capilla. No se paga impuestos por las misas, por las colectas, ¿no? De una misa, ¿ya? Entonces, todos los gastos de la capilla estarían vinculados con una operación no gravada. Por tanto, si está vinculado con una operación no gravada, ¿puedo tomar el crédito fiscal o tampoco? Por ejemplo, la compra de velas, la compra de arreglos florales para los templos, la compra de manteles, etcétera, para los templos. ¿Cómo lo considero? ¿Válido o no válido? Si la actividad es no gravada, ¿cómo son sus compras? Lisa, ¿serían no válidas? Exacto, serían no válidas, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando clasifican. Entonces hay compras que directamente puedo vincular a estas actividades y tengo que tomar este criterio, ¿ya? Ahora, las compras comunes, voy a entrar al prorrateo, similar al que se hace con costos indirectos, ya en costos. Bien, entonces vamos a hacer un prorrateo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo determinar compras proporcionales o puedo determinar crédito proporcional, ¿ya? Bien, en este caso tengo actividad grabada, ¿no? 505,000. Y tenemos actividad no grabada, 40,000. ¿Está bien? Revisamos, por favor. En nuestro formulario, grabadas 505,000 y no grabadas 40,000. Haciendo un total de 545,000, ¿está bien? Sí, lo hice. Ya. Ahora, mis compras comunes tienen un total de 35,000. ¿Qué puedo hacer? Puedo sacar un factor, ¿no? Dividiendo las compras comunes entre el total de ingresos. ¿Ya? Tengo acá el factor. ¿Está correcto el factor? Y ese factor lo multiplico por cada componente. Entonces, en compras, ¿cuánto le corresponde a la grabada? 32,431. Y a la no grabada, 2,569. Si sobre esa base saco el 13%, llego a 4,216, que es el monto del crédito proporcional que hemos puesto en el formulario. Es este monto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puedo hacer la determinación mediante una tabla. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con las compras? Ya, si está vinculado con actividad grabada, es válido. Si está vinculado con liberada, es válido. Si está vinculado con una operación exenta, como por ejemplo la participación de artistas nacionales en eventos en ambientes públicos, entonces es válido.
Ya todos esos gastos son válidos, ¿de acuerdo? Ahora, si está vinculado con tasa cero, hemos dicho no válido. Si está vinculado con no gravada, no válido. ¿Qué significa? Que esta empresa va a tomar crédito fiscal sobre 32.431, que son los 4.216 de crédito, pero va a perder 334, ya que corresponden a 2.569 de compras vinculadas con operación no gravada. Cuando avancemos el IUE, ya, ¿qué va a pasar? Vamos a considerar de estas no válidas como gasto no deducible las compras vinculadas con tasa cero, pero las compras vinculadas con operación no gravada van a ser gasto deducible. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de deducción en el IUE, ¿no? Este gasto que lo estoy considerando, estoy perdiendo este crédito va a ir al gasto, pero va a ser deducible. En cambio, si tuviera una operación tasa cero, el crédito que yo determine acá, cuando calcule el IUE va a ser gasto no deducible. ¿Sí? Eso cuando avancemos IUE vamos a recordar, ¿ya? Ahora, la fórmula que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué implica? Implica lo siguiente, ¿ya? Vamos a nosotros tener las compras comunes, ¿no? Esas compras comunes las voy a multiplicar por un factor, ¿ya? Las compras comunes son las que corresponden a operaciones gravadas, operaciones de exportación y exentas. Esas tengo derecho al crédito fiscal. Voy a dividir entre el total de ingresos y multiplicar por el 13%. Esa es la fórmula que estamos en este caso utilizando. ¿Ya? Esta otra fórmula la utilizo para prorratear, ¿no? Total compras entre total ingresos, ¿ya? Si quiero hacer con la tablita de prorrateo. Pero si quiero aplicar la fórmula que hago, las compras comunes las voy a multiplicar por un factor. En el numerador del factor van a estar las operaciones gravadas, las exportaciones y los exentos, ¿sí? Y lo voy a dividir entre el total de ingresos. Entonces, hago el cálculo del factor, lo multiplico por las compras comunes y le saco el 13% y obtengo el mismo resultado. ¿Está bien? Puedo tener este resultado o este. Cualquiera de los dos es el que traslado al formulario. Entonces, ahí tienen dos formas de calcular el crédito fiscal proporcional. ¿Cuál les parece más fácil para fines de examen? El de la fórmula. El de la fórmula es más directo, ¿no? Pero es mucho más entendible el del cuadro, ¿ya? O sea, si yo quiero saber qué está pasando con todo mi crédito, esta es la forma en la cual puedo tener más claro ya qué va a pasar con el crédito que tomo y qué va a pasar con el crédito que lo pierdo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando calculo el IUE tengo que ver esta parte. En cambio, si aplico solo la fórmula, no estoy determinando este valor y cuando vaya al IUE voy a tener que hacer un recálculo, ¿ya? Entonces, si yo pienso en que tengo que calcular el IVA y posteriormente tengo que saber qué pasa con el IUE, ¿no? Entonces me va a ayudar más este cuadro, ¿ya? Pero si yo quiero calcular simplemente para llenar el formulario, puedo aplicar la fórmula. Entonces, ustedes pueden tener ahí dos opciones, ¿no? Y utilizan cualquiera de ellas. Pero no se olviden que las compras pueden estar solamente sujetas a este factor cuando son compras comunes, es decir, cuando hay compras relacionadas con distintos tipos de actividad. Pero ¿qué pasa si todas mis compras tienen relación con operación gravada? ¿Voy a necesitar calcular compra proporcional o no? ¿Y crédito proporcional? Si tengo todos mis ingresos en un solo grupo, no tengo más de un grupo, ¿sería necesario prorratear? ¿O ya no sería necesario? Ya no es necesario. Ya no. Cuando está directamente vinculada, aplico lo que acá arriba tenía. Si está directamente vinculada, directo lo clasifico, ¿ya? Y las compras comunes recién someto al cálculo de la proporcionalidad. ¿Está bien? ¿Está entendido eso, no? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el servicio de Internet en un hotel? ¿Cómo lo considerarían? ¿Compra directamente vinculada con una actividad o compra común?
Perdón. Creo que me estoy queriendo resfriar. Mis jóvenes, en un hotel, ya el pago del servicio de Internet lo voy a considerar como compra común o como compra directamente vinculada con actividad grabada o exenta o liberada del débito. ¿Qué dice? ¿Es una compra común el servicio de Internet o es una compra vinculada con una determinada actividad? No olviden que en un hotel puedo tener huéspedes nacionales, puedo tener turistas extranjeros y también residentes extranjeros como huéspedes. Entonces mis operaciones van a ser grabadas y liberadas del débito, es decir, exportaciones, ¿no? Dentro de las exportaciones están las exportaciones de bienes y de servicios. Entonces, si tengo, en este caso, el servicio de Internet, ¿es para un solo tipo de huéspedes o es para todos? Para todos. Entonces, esa la consideraría una compra común. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esa sería una compra común, ¿verdad? Porque sirve para todos. Lo mismo pasa con luz, pasa con el agua, ¿ya? Entonces, en el caso de un hotel van a haber muchas compras comunes. Lo mismo pasa en el caso de una entidad financiera, por ejemplo, ¿no? Han de haber gastos relacionados con comisiones, pero también han de haber muchísimos gastos relacionados con intereses. Entonces, en ese caso voy a tener operaciones grabadas y no grabadas, ¿no? De forma similar a este caso que estamos resolviendo, ¿ya? Bien, entonces, eso sería en cuanto a la proporcionalidad, ¿no? Estamos reforzando cómo se aplica la proporcionalidad y qué se hace con las compras directas, ¿sí? Entonces, el clasificar correctamente las compras es importante. ¿Qué opina? El saber si una compra está vinculada directamente con una actividad o es una compra común puede afectar luego al resultado, ¿no? A veces les doy una compra y se equivocan, la toman como compra directamente vinculada con una actividad, pero resulta que era una compra común o al revés, ¿ya? Lo toman como compra común, pero en realidad era una compra vinculada con un solo tipo de actividad. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuando clasifico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Licenciada, entonces siempre que habría en una empresa una actividad tasa cero o exenta o exportación, ya tendríamos, digamos, si hay facturas de luz o algo que comparte toda la empresa, ya tendríamos que tomarlo como compra común. Exactamente. Sí, cuando son distintos tipos de actividad, entonces ya tengo que tomarlo como compra común. Pero si todas mis actividades son grabadas, entonces directo es una compra vinculada con actividad grabada. ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso, tengo el servicio profesional, ¿ya? Pero también tengo facturas de alquileres, esos son mis ingresos, ¿ya? Ingreso por profesión, ingreso por alquileres, ¿de acuerdo? Bien, si solo tengo esas dos actividades, las dos actividades, ¿dónde las llevarías? Servicios profesionales y alquileres. ¿Dónde llevaría? ¿Ambas son grabadas o no? Servicios Sí, profesionales ambas están grabadas. grabadas. Entonces, si yo tengo alguna compra, directamente es compra vinculada con operación grabada, ¿no? No tengo compra común. Por ejemplo, la luz de mi oficina, el agua de mi oficina, el internet de mi oficina, ¿es compra común o es compra directamente vinculada con operación grabada? Esas compras están relacionadas solo con mi oficina, ¿sí? Si están relacionadas con la oficina, entonces es una compra vinculada con actividad grabada, ¿ya? Directamente, no necesito calcular proporcionalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, además de tener servicios profesionales alquileres, vendo libros? ¿Qué pasaría con mis gastos?
y utilizo la misma oficina para hacer las dos actividades, tanto el servicio profesional como la venta de libros. En ese caso, ¿qué pasaría? ¿Sería compra común? Ya se volvería compra común. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces depende de qué actividad realizas, ¿no? Para clasificar. En otras palabras, aquí tienen que analizar. O sea, Y una pregunta más. Dime. Entonces, los alquileres sería, o sea, las facturas de luz, agua de tus alquileres igual estaría yendo con tu consultoría. Exactamente, porque la declaración jurada de IVA es consolidada. Ah, ya sé. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando, por ejemplo, en este tiempo de emergencia sanitaria? Ya han dado el permiso para que en el IVA podamos declarar facturas de compra de gastos personales para la profesión. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pago la educación de mi hija? Ya tengo ahí las facturas del colegio, ¿no? Porque todavía sigue pasando clases. Este mes recién termina, ¿ya? Entonces viene la factura del colegio, que puedo llevar al IVA excepcionalmente por la emergencia sanitaria, me permite. Ya la norma permite hasta diciembre hacer eso, ¿ya? Lo mismo si yo compro, por ejemplo, medicamentos, ¿ya? Entonces, si voy a la farmacia, tengo que darles mi NIT, ¿ya? Y esa factura la puedo declarar en el IVA, ¿ya? Ojo, solo por la emergencia sanitaria. Estoy llevando gastos personales al IVA. Me están permitiendo, como les digo, educación, salud, ¿ya? Pero también puedo ir al supermercado y pedir las facturas en el supermercado con mi NIT para llevar al IVA. Pero ahí tengo que tener cuidado en clasificar mis compras, ¿no? Entonces, cuando yo pongo al carrito todo, llego a la caja, ¿qué hago? Le paso primero ya al encargado que me va a cobrar, ¿no? Le paso todo lo que es alimentos, ¿de acuerdo? Entonces le paso pan, carne, arroz, fideo, harina, bueno, todo lo que es alimentos, ¿de acuerdo? Bien, termino de pasarle los alimentos y le digo, hasta ahí, emítimelo la factura, le pago, ya termino eso y luego recién le paso, por ejemplo, detergentes, la Coca-Cola que deseaste, la cerveza que querías, el whisky que compraste, ¿me entiendes? Ya todo lo que no es alimentación y que no esté sujeto al ICE, ya le paso primero y esa factura va a ir al IVA. Pero luego le paso material de limpieza, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, no, que son otras compras, ya, que no son ya alimentos, para que esa factura la guarde para el IVE, porque en el IVE sí puedo declarar ese tipo de gastos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Esas compras están vinculadas con mi actividad profesional? No, pero la norma me está permitiendo este año, solo este año, hasta fin de año, tomar esas compras más, ¿ya? Bien, ahora, cuando hago mi declaración de IVA, está consolidada. En la misma declaración estoy informando mis servicios profesionales y estoy informando mis alquileres. Por tanto, tengo derecho a la totalidad del crédito fiscal. Entonces, puede que mis alquileres usen ese crédito, porque la declaración jurada de IVA ya es consolidada, ¿ya? Acá no puedo separar. Si ustedes se fijan, ya pongo acá el monto total de grabados, pero ya no puedo desagregar en los grabados para cada uno sus gastos propios, ¿sí? Sino que tomo total compras vinculadas con operación grabada y va a todas las actividades grabadas, no a una sola. ¿Se entendió? ¿Se entiende cómo funciona? Tu declaración es consolidada, ¿ya? Y si es consolidada, puede que gastos relacionados con mi oficina estén siendo utilizados por el alquiler, o a la inversa, que gastos relacionados con el alquiler estén siendo utilizados por la oficina, porque la declaración jurada es consolidada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, piensen ustedes en algunas empresas que tienen muchas actividades, en aquellas que son, por ejemplo, grupos económicos, ya como es el caso, por ejemplo, en Cochabamba de Cobose. O sea, Cobose tiene muchas actividades, ¿ya?
Pero cada actividad, jóvenes, es una empresa en realidad. Tienes Cobose Cemento, Cobose Construcciones, Cobose Metalmecánica, hasta tienen Cobose Granja, si no me equivoco. ¿Ya? Bien, esas actividades puede ser que estén acá. Entonces, cuando declara Cobose sus ventas y sus compras, no declara para cada uno, excepto alguna en la que hayan sacado un NIT separado, como es el caso, por ejemplo, del periódico Opinión. ¿Ya? El periódico Opinión es de propiedad de Cobose, se ha creado así, ¿ya? Lo mismo el Banco de la Comunidad, ¿no? También es de propiedad de Cobose, ¿ya? Por tanto, si para alguna actividad Cobose ha decidido sacar un NIT propio para esa actividad, es decir, ha constituido como una empresa aparte, entonces ahí no se va a consolidar, ¿ya? Pero si algunas de estas actividades se mantienen dentro del NIT de Cobose, también voy a usar los créditos de una actividad en compensación con los débitos de otra, porque la declaración jurada es consolidada. Entonces, ¿qué tiene que hacer Cobose internamente? Bueno, hará transferencias, ¿no? Para controlar el crédito de una, el crédito de la otra. Por tanto, si revisamos su contabilidad, vamos a ver que por ejemplo, Cobose Cemento de repente le debe a Cobose Cerámica. Ya entre las actividades pueden hacer un ajuste interno, pero eso ya es interno. A nivel del SIN está consolidado todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido? Porque ustedes puede ser que trabajen en un grupo económico, ¿no? No siempre van a trabajar en una empresa que tiene una sola actividad. ¿Sí? ¿Está entendido eso? Sí, Lice. Sí, Lice. Bien. Es muy importante que si no entienden me lo digan, jóvenes, ¿ya? Porque en el examen, cuando analicen, las dudas pueden surgir justamente de ahí, ¿ya? Bien, entonces nuestro ejercicio ya estaría el IVA terminado, ya, y entraríamos a las boletas de pago, ¿sí? Bien, en este caso vamos a llenar boletas de pago, ¿sí? Acá yo tengo un valor, pero voy a hacer el ajuste respectivo, ¿sí? Porque en este caso yo estaba tomando menos los 10,000 para el cálculo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estaba tomando menos los 10,000. ¿Qué tengo que hacer? No he pagado 10,000, entonces lo quito los 10,000. En mi boleta voy a empezar con los 35,224. ¿Están de acuerdo? Sí, Lice. Ahora, si es que hubiera pagado algo, hace rato les decía, si hubiera pagado 5,000 en la original, ¿qué hago aquí? Le quito lo que he pagado. Ya en este caso, como no he pagado nada, es como si restara 0. ¿Está bien? Lo pagado en la original, si está a tiempo, se resta directamente, porque el PAC, cuando pago a tiempo, es el mismo monto que he pagado. Por eso se resta directo. ¿Ya? Entonces, si en el formulario, acá, yo pagaría 2,000, ¿qué hago? Para la boleta. Si acá pongo 2,000, ¿qué hago para la boleta? ¿Cuánto llevo a la boleta? Si acá pongo, he pagado 2,000, ¿qué haría? Se resta a los 35,000. Ajá, pero siempre y cuando esté a tiempo. ¿Ya? Entonces acá en la fórmula, ¿qué haría? Para no hacerlo manualmente, ¿sí? Pongo menos y me voy a esta casilla. ¿Sí? Y haría el cálculo con la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Restaría las dos. ¿Ya? Bien, como en este caso no he pagado nada, pongo 0. Entonces, ¿qué pasa con mi boleta? Empiezo con el total. ¿Está bien? Ahora, tenemos los siguientes datos. El vencimiento, verificamos esta UFB. Ya la presentación se ha hecho el mismo día, pero el primer pago parcial la estoy haciendo el 5 de mayo. Verificamos UFBs, por favor, para que calculen
la deuda tributaria a partir de 35.224. Efectúen los cálculos, por favor. Verifiquen el cálculo de la deuda tributaria. Ya no va a haber acá multa por incumplimiento a deber formal, porque en la original estaría ya contemplada, ¿no? La original está en término, no tenía multa. Y como no tenía multa la original, aunque esté pagando tarde, ya no surge multa. La multa es por presentar tarde, no por pagar tarde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no correspondería multa, ¿no? Tienen que calcular solo mantenimiento de valor e intereses. Calcúlenlo, por favor. Verifiquen si sacan el mismo mantenimiento y los mismos intereses. Está bien los días, ¿no? Del 22 de marzo hasta el 5 de mayo son 410 días. ¿Está bien eso? Verifiquen. Sí, los días están bien. Ya. Calculen, por favor, mantenimiento e interés. Me avisan si llegan al mismo resultado. Pueden calcular solo en bolivianos. La determinación en UFBs no es necesario hacerlo en caso de examen. ¿Está correcto? Sí, Lice, salen los resultados. Ya. Entonces, cuando llenamos la boleta de pago, esta es la estructura de la boleta de pago. ¿Ya? Ustedes pueden tener el formato de la boleta de pago entrando, desde luego, a la página del SIN. ¿Ya? Ya cambiaron la presentación, ¿no? De la página del SIN.
Bien, este es el formato de la boleta de pago, ¿ya? En la boleta de pago tenemos el importe de la deuda, que sería el tributo omitido en realidad, ¿no? Acá le llaman importe de la deuda, deberían llamarle tributo omitido, ¿sí? Luego tenemos mantenimiento de valor, intereses, la multa por incumplimiento a deberes formales, la multa para rectificativas cuando se incrementan, que ahora ya no existe, la sanción por omisión de pago es 0, ya porque el contribuyente está declarando voluntariamente, está dentro del arrepentimiento eficaz, entonces la multa por omisión de pago es 0. Totalizamos todo. Si es que hubiese en la declaración jurada original ya un importe de pagos a cuenta, puedo compensar con pagos a cuenta acá y luego recién pagar la diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué pasa si acá tenemos saldo definitivo de pagos a cuenta? Si aquí tuviera un monto, estoy llenando una boleta de pago. Entonces, al llenar su boleta de pago, si acá me hubiera quedado un monto, entonces yo podría compensar con ese saldo de pagos a cuenta. ¿Ya? Entonces tendría que anotarme en el formulario cuánto estoy utilizando para en el siguiente mes ya no trasladar todo, ¿no? Si es que lo utilizo con una boleta de pago. Ya ese es un caso especial que habría que tener cuidado, ¿sí? Entonces, en este caso no es la situación, no tengo nada en saldo de pagos a cuenta, entonces no tengo que utilizar ese saldo de pagos a cuenta, ¿ya? Entonces, estoy tomando esa estructura, solo he cambiado la primera, el nombre, ¿no? Porque le he llamado tributo omitido en vez de deuda, ¿ya? Porque en realidad la deuda vendría a ser la suma, ¿no? Y si incluyo multas, inclusive el Código Tributario le llama adeudo, ¿ya? Que es lo que les expliqué en la clase anterior, ¿no? La diferencia entre deuda y adeudo, ¿ya? Entonces, esta última, o sea, de acuerdo al Código Tributario, habría que llamarle adeudo tributario, ¿sí? Bien, entonces, lo que quiero que tomen en cuenta es que acá la multa ya, en este caso, si la original está en término, no hay multa, ¿listo? Aunque pague tarde, ¿ya? Y esta otra, si hubiera una rectificativa y esta boleta correspondería a la rectificativa, por aumentar el impuesto determinado, había una multa que era igual en la misma proporción que la de no presentar a tiempo, pero esa multa se ha anulado, es lo que acabo de explicarles. Y la sanción por omisión de pago es 0 porque estoy dentro del arrepentimiento eficaz, ¿ya? Entonces, si me estarían fiscalizando, ya, y me están obligando a pagar, ya no lo estoy pagando voluntariamente, me están obligando a pagar, entonces ahí la multa sería el 100% del tributo omitido actualizado. ¿Cuánto pondría acá de multa si fuera en caso de fiscalización? ¿Cuánto tendría que poner? 35.928. Exacto. Tendría que sumar esto más esto y ponerlo como multa. Entonces pagaría más del doble, ¿no? Fíjense, en caso de fiscalización, para ver si me conviene llegar a una fiscalización, ¿sí? Tendría ese monto. Y en la sumatoria acá, ya, tendría que incorporar eso más. ¿Se dan cuenta cuánto llego a pagar? Con solo la multa por omisión de pago ya estoy más arriba que el doble, ¿o no? Estoy más del doble del tributo, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, Lisa. Ya, entonces en este caso es 0, por el arrepentimiento eficaz, ¿ya? Bien, nos dicen que vamos a pagar la mitad en IVA, pagamos la mitad. ¿Y qué hago para terminar de pagar? Ya, voy a determinar el saldo, ¿no? En este caso, lo que he hecho es lo siguiente. Estoy considerando como pago efectivo este monto porque no hay multa. Aquí la multa es 0, ¿no? Entonces, a 18.801 le quito 0. Sigo con los 18.801. De ese valor saco el pago a cuenta, a valor presente. ¿Qué hago?
aplico la misma fórmula del interés, pero el exponente lo pongo negativo, ¿ya? Y las UFBs las invierto, ¿no? Entonces, la UFB del vencimiento va arriba y la del pago más bien va abajo. Calculo el pago a cuenta, verifiquen por favor el cálculo del pago a cuenta. Y obtengo 17.611. Redondeado sería 17.612, que es más de 50 centavos. ¿Está bien? Verifiquen. Una vez que saquen el pago a cuenta, van a restar el tributo omitido y van a sacar un saldo para calcular la segunda boleta de pago. ¿Alguien ha verificado el PAC? ¿Está? Más rápido, están muy lentos. Sí, Lice, sale igual. Ya. Entonces sacamos el saldo al tributo omitido. A este tributo omitido le quito el PAC para sacar el saldo. Ya, y con ese saldo calculo deuda tributaria nuevamente para la segunda boleta de pago. ¿Ya? Acá viene la segunda boleta de pago. La segunda boleta de pago va a ir del vencimiento hasta el 26 de junio. Entonces revisamos las UFBs de esas dos fechas y el número de días aumenta, ¿no? Ya no son 410 días, ya son 462 días. Calculo nuevamente mantenimiento de valor intereses para determinar el nuevo monto y esta vez pagaría todo. Igualan, no. Igual, Elise. Ya. Entonces la segunda boletita de pago, voy a pagar los 17.612, mantenimiento valor 391, intereses 948. No corresponde multa porque la original se presentó a tiempo. Multa por incremento, no existe y esa multa. Y en la sanción por omisión de pago hemos dicho que por el arrepentimiento eficaz, como estoy pagando voluntariamente, no hay multa. Entonces tenemos un total de 18.951 y ese total lo pagamos. ¿Ya? Porque tampoco tengo pagos a cuenta para compensar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien la segunda boleta de pago? Sí, Elise. Ya. Una vez que se termina de pagar, recién se extingue la obligación tributaria.
¿Se acuerdan que dijimos que habían varias formas de extinción de la obligación tributaria, ¿no? Y hablamos del pago. Y en ese momento les dije, deja de existir la obligación tributaria si termino de pagar, si hago el pago total. Entonces, recién podríamos decir que el 26 de junio se extingue la obligación tributaria, ¿ya? Porque he terminado de pagar. Cuando termino de pagar, recién deja de existir la obligación tributaria, ¿ya? Una miradita le daremos rápida a la declaración jurada de IT, ¿ya? Veamos si tenemos la misma información. Revisen, por favor, si coinciden sus resultados. Total ingresos, teníamos 520,000. Sí, Lisa, está bien. Ingresos exentos, está bien, 110,000. Sí, igual. Ya, la base imponible entonces ya está correcta, ¿no? Sí, Lisa. Ya. Sí, Llegamos Lisa. a los mismos saldos. Entonces está correcto con ustedes, ¿no? En uno de los grupos ha habido error. Voy a ver en cuál de ellos, porque me escribieron, pero no sé en cuál de ellos hubo el error. ¿Ya? Licenciada, yo presenté y me equivoqué, puse los exentos mal Ya. y recién corregí, pero ya Ya es creo corregido. que Ah, ya. sí. Ya, está bien entonces. Lo importante es que nos demos cuenta, ¿no? Si cometemos un error, dónde nos hemos equivocado. Ya. Bien. Algo que muchas veces no aprendemos y no es con la experiencia, jóvenes. Ya. De los errores hay que aprender. Muchos de nosotros nos negamos el derecho a equivocarnos. Ya, pensamos que siempre hay que hacer las cosas bien. Debemos tratar de hacerlas bien, pero si nos equivocamos, debemos aprender de esa situación y obviamente a futuro mejorar, ¿no? Tratar de mejorar, ¿ya? Bien, obviamente, mientras sean situaciones que se puedan resolver, entonces hay que aceptar el error y corregir, pero en adelante, en esa parte donde nos hemos equivocado, tener más cuidado. Entonces, en tu caso, cuando estés informando a los exentos, seguramente en el examen vas a tener más cuidado, ¿no? Para no equivocarte nuevamente. Pero no es malo que te hayas equivocado, ¿sí? De ese error hay que aprender. ¿Ya? Y así es en toda la vida, ¿no? De nuestros errores aprendemos, ¿ya? Y hay algunos que ni equivocándonos aprendemos, ¿no? Volvemos a equivocarnos en lo mismo. Bueno, algún día por fuerza tendrás que aprender, ¿ya? Ocurre, ¿no? O sea, que no te sientas mal por haberte equivocado. Si de eso aprendes, no te sientas mal, ¿ya? Bien, jóvenes, ahí quedaremos. Perdón,